Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con las estrellas de Turquía. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fenomenal, lleno de energía vibrante y por supuesto, de maratones de series turcas que nos roban el aliento. Hoy, como prometimos, profundizaremos a UNMUDS en un tema que ha encendido las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N, del potencial regreso triunfal de la IQ superíndice 3 Nika Demet Özdemir a la pantalla chica. Ya saben de qué copyright se trata, y la expectativa es palpable. No hablamos de cualquier vuelta, sino de un movimiento maestro que podrá redefinir su trayectoria, una colaboración superíndice 3N de ensueu más menos o fraguada por la visión superíndice 3N de un titú, N de la producción superíndice 3N. A su es, mis queridos chismosos. El productor artífice de algunos de los fenus superíndice 3 menos televisivos Moon S resonantes de Turquía, el hombre de True S de series que han conquistado audiencias globales, podrá estar cortejando a Demet para su superíndice 3 sima obra maestra. La pregunta que nos quema por dentro es, ¿qué copyright implicaciones tiene esta posible alianza? ¿Qué copyright tipo de proyecto es tu N tramando? CEU superíndice 3 moldearu, esta decisión superíndice 3 en el futuro profesional de Demet. Vamos a diseccionar este jugoso tema, a explorar los rumores, a analizar las pistas y a desatar nuestra imaginación superíndice 3N para predecir el superíndice 3 simo caputuro en la carrera de esta talentosísima actriz. Antes de que nos lancemos de cabeza a este festún de especulación superíndice 3N, quiero recordarles lo vital que es su apoyo para este canal. Si este tipo de contenido les enciende la chispa, si disfrutan de los chismes jugosos, las noticias de primera mano, los análisis profundos y las teorías descabelladas sobre nuestras series turcas favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Y lo muy importante, activen la campanita de notificaciones. Asu serú de los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada revelación superíndice 3N explosiva y cada rumor confirmado. Su suscripción superíndice 3N es el combustible que alimenta mi pasión superíndice 3N y me motiva a traerles el mejor contenido posible. Asu que sin mood ese dilación superíndice 3N preparemos las palomitas y sumergamos en el fascinante mundo de Demet Özdemir. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en cada rinku superíndice 3N de Turquía y mood ese ayu, es mucho mood ese que una simple actriz. Es un icono, una musa, una fuerza imparable que ha cautivado a audiencias con su talento arrollador y su carisma desbordante. Desde sus humildes comienzos, Demet ha demostrado una capacidad asombrosa para transformarse, para sumergirse en la piel de personajes diversos y complejos, para transitar entre la comedia ligera y el drama intenso con una naturalidad envidiable. Su presencia en pantalla es magnu copyright tica, su sonrisa contagiosa y su habilidad para conectar con el público es, sencillamente, inigualable. Hemos sido testigos de su evolución superíndice 3N, de su metamorfosis actoral a lo largo de los aún más menos os. Desde la inolvidable Sanem en la entrau más menos hable Erkencicus, donde nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N con su inocencia y espontaneidad, hasta sus incursiones en Netflix con Ask Tacticlery, donde exploru superíndice 3 facetas moon S sofisticadas y seductoras, cada papel ha sido una prueba irrefutable de su capacidad para reinventarse y para desafiar las expectativas. Demet no se conforma con lo fácil, no se limita a los papeles predecibles. Busca personajes que la desafúen, que la obliguen a crecer como actriz y que le permitan explorar las profundidades de la condición superíndice 3N humana. Sin embargo, después copyright ese de algunos proyectos que, si bien contaron con su talento, no lograron alcanzar el impacto arrollador que esperaban sus fans, comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de que Demet estuviera buscando un nuevo rumbo, una nueva dirección superíndice 3N en su carrera. Se hablaba de la posibilidad de que explorara otros geo copyright neros, de que se aventurara en el mundo del cine o incluso, de que se tomara un merecido descanso para recargar energías y redefinir sus objetivos. Y es aquí donde nuestra historia da un giro inesperado y se pone a UNMUDS interesante. Nuestro misterioso productor estrella, cuyo nombre mantendremos en secreto por ahora, aunque les prometo que les iré copyright dejando jugosas pistas a lo largo del vídeo, es una leyenda viviente en la industria televisiva turca. Su historial es impecable, su reputación superíndice 3N intachable y su olfato para detectar talentos es, sencillamente, asombroso. Es el artífice de series que han trascendido fronteras, que han conquistado audiencias de todo el mundo y que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión superíndice 3N.
Cuando hablamos de las series Mu-S exitosas de los últimos aún más menos os, es muy probable que su nombre es tu copyright de True-S de ellas. Este productor tiene un ojo clínico para identificar talentos prometedores, sabe CEU superíndice 3 Mo construir historias que resuenan con el público, que tocan fibras sensibles y que generan un debate social. Mu-S posee una red de contactos impresionante, que abarca desde los guionistas Mu-S innovadores hasta los directores Mu-S visionarios y os distribuidores Mu-S influyentes. Es un hombre que conoce los entresijos de la industria como la palma de su mano y que sabe CEU superíndice 3 Mo convertir un proyecto en un FENU superíndice 3 Meno global. Ahora, la famosa Convención superíndice 3N a la que aludimos en el título no se refiere, literalmente, a una Convención superíndice 3N repleta de personas con pancartas y discursos. En realidad, se trata de una serie de reuniones privadas, de conversaciones confidenciales entre Demet y este influyente productor, donde se habrán explorado posibles proyectos, donde se habrán analizado guiones y donde se habrá intentado persuadir a Demet para que se uniera a su superíndice 3 Sima Gran Producción superíndice 3N. ¿De qué copyright podrá tratarse esta misteriosa serie? Aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación superíndice 3N, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación superíndice 3N, y donde nos convertimos en detectives de la televisión superíndice 3N. Sin embargo, no nos basaremos simplemente en conjeturas al azar. Analizaremos el historial del productor, los intereses manifestados por Demet en el pasado y las tendencias actuales del mercado televisivo para elaborar nuestras teorías. Una de las posibilidades Mu-S emocionantes es que se trate de un drama istu superíndice 3 rico de gran envergadura. Demet ha expresado en numerosas ocasiones su fascinación superíndice 3N por los personajes istu superíndice 3 ricos femeninos, por las mujeres fuertes y complejas que han dejado una huella imborrable en la historia. Y nuestro productor estrella ha demostrado ser un maestro en la creación superíndice 3N de dramas de eucondiéresis copyright poca visualmente impactantes y emocionalmente resonantes. Imaginemos a Demet interpretando a una poderosa sultana otomana, una mujer astuta y ambiciosa que lucha por el poder en un mundo dominado por hombres. O visualicemos a Demet encarnando a una heroína de la guerra de independencia turca, una valiente guerrera que lucha por la libertad de su pueblo. Incluso podríamos o más menos ver a Demet como una figura clave de la antigua Constantinopla, una mujer influyente que juega un papel crucial en la historia de la ciudad. Sería sencillamente espectacular. Otra opción superíndice 3N que cobra fuerza es la posibilidad de que se trate de un thriller psicolus superíndice 3 Jico cargado de suspense y misterio. Este geu copyright nero estu ganando cada vez Mu-S popularidad en Turquía, y Demet ha demostrado su capacidad para interpretar personajes con profundidades ocultas, con secretos oscuros y con luchas internas complejas. Un thriller psicolus superíndice 3 Jico le permitirá explorar su lado Mu-S oscuro, mostrar su versatilidad como actriz y sorprender al público con una actuación superíndice 3N magistral. Imaginen una serie llena de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de personajes atormentados por su pasado. Visualicen a Demet en el centro de todo, interpretando a una mujer que lucha contra sus propios demonios, que intenta desentrar más menos a una conspiración superíndice 3N, y que se enfrenta a peligros inimaginables. Será un papel desafiante, pero estoy convencido de que Demet estará a la altura del reto. Por supuesto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que Demet decida regresar a sus raíces y protagonizar una nueva comedia romántica. Demet se dio a conocer por su trabajo en este geu copyright nero y tiene un talento natural para la comedia. Sin embargo, si decide volver a la comedia romántica, es probable que busque un proyecto que sea Mu-S sofisticado, Mu-S inteligente y Mu-S arriesgado que sus trabajos anteriores. Quizás una comedia romántica con un toque de drama, una historia que explore las complejidades del amor moderno y que ofrezca una nueva perspectiva sobre las relaciones. O tal vez una comedia romántica que aborde temas Mu-S profundos, como la identidad, la autoestima y la búsqueda de la felicidad. En cualquier caso, si Demet decide volver a la comedia romántica, estoy seguro de que lo hará a su manera, con su estilo inconfundible y con su carisma arrollador. Pero Mu-S ayu del geu copyright nero, lo Mu-S importante es el personaje. Demet necesita un personaje que la desafíe como actriz, que le permita mostrar todo su rango interpretativo y que conecte con el público a un nivel emocional profundo. Un personaje que sea fuerte e independiente y que tenga una historia que contar. Un personaje que inspire,
que emocione y que deje una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Ahora bien, ¿por qué copyright este productor estrella estará tan interesado en Demet Özdemir? La respuesta es simple, porque ella es una estrella en mayúsculas. Tiene un talento innegable, una base de fans leal y una presencia en redes sociales que es envidiada por muchas otras actrices. Trabajar con Demet garantizará la atención superíndice 3N de los medios, generaría expectación superíndice 3N y aumentaría considerablemente las posibilidades de ucondiéresis copyright sito de cualquier proyecto. Además de ese, Demet es conocida por ser una persona muy trabajadora, muy profesional y muy comprometida con su trabajo. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, que se prepara a conciencia y que siempre da lo mejor de sí misma. Esto la convierte en una colaboradora ideal para cualquier productor, especialmente para uno tan exigente y perfeccionista como nuestro misterioso productor estrella. ¿Pero ¿qué copyright hará Demet finalmente? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Solo ella conoce la respuesta, pero podemos analizar las más menos sales, los rumores y las pistas que nos va dejando para hacernos una idea. Todo indica que se estuvo tomando su tiempo para elegir su superíndice 3º proyecto, que estuvo buscando algo que realmente la inspire, que la motive y que la desafíe como actriz. No quiere simplemente aceptar cualquier papel, sino que quiere encontrar el proyecto perfecto que le permita brillar con luz propia y seguir creciendo como artista. Las conversaciones con nuestro productor estrella son, sin duda, una más menos al positiva. Demuestran que estuvo abierta a nuevas oportunidades, que estuvo dispuesta a trabajar con los mejores de la industria y que estuvo buscando un proyecto que la impulse a nuevos horizontes. Sin embargo, también Copyright N podrá estar considerando otras opciones, explorando diferentes copyright neros y colaborando con otros productores y directores. Lo que es seguro es que Demet Özdemir tiene un futuro brillante por delante. Es una actriz talentosa, ambiciosa y con una pasión superíndice 3N por su trabajo que es contagiosa. Sea cual sea su superíndice 3º proyecto, estoy segura de que nos sorprenderá y nos cautivará una vez más. Su talento es innegable, su carisma arrollador y su capacidad para reinventarse es asombrosa. Demet tiene todo lo necesario para seguir triunfando y para convertirse en una de las actrices más importantes de su generación superíndice 3N. Y hablando de sorpresas, les recomiendo que se mantengan atentos a mis redes sociales, porque les prometo que seré Copyright el primero en informarles sobre cualquier novedad, cualquier noticia o cualquier rumor confirmado sobre el futuro de Demet Özdemir. No se pierdan mis superíndice 3 y más actualizaciones. Estar Copyright atento a todas las más menos sales, a todas las pistas y a todas las filtraciones para traerles la información superíndice 3 en es fresca y relevante. En resumen, hemos hablado sobre el posible regreso de Demet Özdemir a la televisión superíndice 3N, orquestado por un productor estrella que ha estado detrás de algunos de los ucondiéresis copyright sitos grandes de la televisión superíndice 3N turca. Hemos especulado sobre qué copyright tipo de proyecto podrá ser, desde un drama istu superíndice 3 rico hasta un thriller psicolu superíndice 3 hico, pasando por una comedia romántica sofisticada. Y hemos analizado las razones por las que este productor estará tan interesado en trabajar con Demet. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismorreo jugoso, de análisis profundo y de especulación superíndice 3N desenfrenada. Gracias por verlo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me motiva a seguir buscando información superíndice 3N, a investigar a fondo y a traerles el mejor contenido posible. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría ver a Demet protagonizar? ¿Con qué copyright productor creen que deberá trabajar? ¿Qué copyright nero creen que le sienta mejor? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, compartir opiniones con ustedes y crear una comunidad de amantes del drama turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la superíndice 3 Sima, y que tengan un día lleno de amor, pasión superíndice 3N, emoción superíndice 3N y muchas series turcas.
Adiós Superíndice 3S. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo vídeo.